Listo. Listo. Entonces, siguiendo con la temática, vamos a hacer sobre el movimiento armónico simple, ya que habíamos dado algunas características de este movimiento y cómo puede, uno cómo puede construir matemáticamente las diferentes formas de, de este movimiento. Entonces la temática de hoy va a ser siguiendo obviamente con el más, con el movimiento armónico simple. Luego vamos a caracterizar el movimiento del movimiento armónico simple con el movimiento circular. Una pregunta, nosotros vimos la ley de Hooke. Estamos empezando con esa ley. Listo, perfecto. Entonces, un momentico. Listo. Entonces, veníamos a través de la ley de Hooke. Entonces, decíamos que la ley de Hooke aparece cuando una fuerza, que es un vector, está dado por menos K momentico, que sería menos K eh, por un delta de X, o sea, un desplazamiento, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo un sistema, más o menos así, voy a tener un sistema en equilibrio, ¿listo? Entonces vamos a tener una posición de equilibrio cuando yo tengo una masa, ¿listo? Y la pongo a oscilar. Este punto de equilibrio pues va a estar cuando yo, obviamente si lo suelto acá, pues esto va a estar así, ¿sí? Va a oscilar. Pero en este caso, pues este programa lo que hace es darnos cuenta de dónde es el punto de equilibrio a partir del resorte y la masa. ¿Listo? Entonces, si yo lo vuelvo y lo quito y le coloco otra masa, pues va a ser diferente. ¿Listo? Si yo le coloco estas masas, son para calcular, digamos, la fuerza del resorte y a partir de la amplitud. Entonces, lo que me van a hacer, hay un ejercicio. Entonces, voy a tener aquí, más o menos la regla va a ir por acá. El 50 va a ser mi punto cero. ¿Listo? Y yo lo voy a elongar 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a calcular la, la fuerza, si digamos la constante vale, un momentico, acá está. Entonces, vamos a poner un ejercicio. Eh, Estoy escribiendo todo feo. Eh, er, sí, sí. Entonces el ejercicio va a ser, voy a tener una masa de 100 gramos, entonces la masa de 100 gramos. Voy a tener otra fuerza
que va a ser de 500 newtons. Y ahora ustedes me deben calcular la constante K. ¿Listo? Entonces, me van a hacer esto, ¿listo? Alguien que me diga cómo yo puedo hallar la constante K. Pues con la fórmula de la ley de Hooke, ¿sí? Sí, es con esta ecuación, ¿listo? Eh, es diferente decir fórmula a decir ecuación, ¿listo? Porque una ecuación es diferente a una fórmula. La fórmula, las que venden en las droguerías, ¿sí? Las que piden en las droguerías. Eso es una fórmula. Fórmula en química, ¿listo? Aquí se dice esa ecuación porque es una igualdad y eso trae un trasfondo diferente, ¿listo? Entonces tengo la ecuación de la ley de Hooke y listo, yo la vuelvo y la escribo acá, que fuerza es igual a menos K por un delta de X, ¿listo? Entonces yo tengo que la fuerza ya la tengo, la masa pues la tengo, pero ahora el delta de X, ¿cuánto yo les dije que era el delta de X? No, profe, no me acuerdo. Yo les dije que íbamos a soltar a 10 centímetros, ¿no? Porque de 50 a 40 hay 10 centímetros. Entonces lo que lo íbamos a soltar desde acá. ¿Listo? Entonces, para hallar esta fuerza, el desplazamiento, pues va a ser desde un punto final, desde un X final, menos un X inicial. En este caso, X va a ser cero, ¿cierto? Porque va a ser mi punto de equilibrio. Entonces, el delta X va a ser igual a X final, que va a ser los 10 centímetros que yo la dispongo, o sea, 10 centímetros menos X, pero X es el punto de reposo, o sea, cero centímetros. ¿Listo? O sea que el delta de X va a ser igual a 10 menos 0 metros sobre segundo, 0 menos 0 centímetros, entonces esto me va a quedar 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. La fuerza la dejo igual. Necesito despejar delta de X. Entonces, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Menos delta de X. Va a ser igual. ¿A qué? A menos K. ¿Listo? Ahora, la fuerza que me dieron fue 500 newtons. ¿Listo? Sobre el delta de X. O sea que el delta de X son 10 centímetros. Pero ojo, estos 10 centímetros, perdón, pero estos 10 centímetros toca pasarlos al Sistema Internacional de Medidas. O sea que 10 centímetros lo voy a multiplicar por un factor tal que centímetros se me cancele y me dé metros. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Un metro o un centímetro? 1 metro. Un metro. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. 100 centímetros. Listo. Entonces, centímetro y centímetro se me cancelan por propiedades de la multiplicación de fracciones. Entonces yo digo, 10 por 1, 10 dividido 100, eso me da 0,1. 0,1 metro. ¿Listo? Entonces ya tengo
la conversión de unidades. O sea que yo puedo estos 10 centímetros convertidos a la unidad de medida. O sea, serían 500 newtons dividido 0,1 metros. Y esto es la menos constante K. ¿Listo? Ahora, 500 dividido 0,1, ¿cuánto me da? 5.000. 5.000, perfecto. Entonces tengo 5.000 newtons sobre metro. Ojo con las unidades. O sea que esto es igual a menos K. ¿Listo? Pero resulta que la constante, yo para que se vuelva K, yo debo multiplicar a ambos lados por un menos. O sea, por menos 1. Voy a multiplicar, entonces acá voy a colocar, se multiplica. Profe, siempre se tiene que multiplicar por menos 1. Sí, sí, claro, porque te estoy, o sea, se está preguntando por la constante K, ¿sí? No por la constante menos K. Entonces, se multiplica por menos 1 para que a ambos lados, si yo multiplicara e hiciera con rigor, por ejemplo, menos 1, si yo lo hiciera con rigor, multiplicado por 5.000 newton sobre metro, es igual a menos 1 por menos K. ¿Listo? Acá también encerrémoslo. Y acá también cerrémoslo en paréntesis. Entonces, menos 1 por 5.000, pues me va a dar menos 5.000 newton sobre metro, que esto va a ser igual a menos por menos da más, o sea que me da la constante K. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de cómo se saca, digamos, la constante K? No, profe, Listo. por mí no. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, nosotros no utilizamos la masa. No utilizamos la masa porque pues hay algunos datos que a veces son como innecesarios utilizarlos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La masa, la ponemos? La masa se coloca es porque, según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Más o menos así. O también la fuerza se puede dar como eh, no, mejor no los enredo, no los enredo. Mejor dejémoslo así. Fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces, como nosotros decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero ojo, en este sistema, ¿quién está acelerando esta masa? Si por ejemplo yo tuviera no estiramiento, sino una oscilación. ¿Quién está acelerando esto? Si yo lo pongo en 10 centímetros, ¿quién lo está acelerando? El peso, El peso, pero ¿el peso cómo se da? ¿La fuerza? ¿Qué fuerza actúa sobre el cuerpo? la gravedad, Perfecto, pero la gravedad no es una fuerza. ¿La gravedad qué es? Si yo hago esto, miren a mi cámara, si yo hago esto, ¿qué fuerza actúa sobre el lápiz? Algunos me dijeron que el peso, pero ¿qué lo está trayendo? La Tierra, ¿cierto? Entonces, la gravedad no es una fuerza. La gravedad es una aceleración. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta.
Entonces yo ¿Es una qué, puedo... profe? Aceleración. Ok. Es una aceleración, ¿listo? Entonces, cuando yo digo que la gravedad es igual a una aceleración, que ustedes ya lo vieron por allá en su curso de mecánica, que la aceleración de la Tierra, ¿cuánto sería? ¿Qué valor Nueve tiene? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En algunos libros y algunos ingenieros y demás, algunos lo toman como 10 y eso es un error gravísimo, porque es que aproximarlo a 10 trae consecuencias catastróficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les puede caer el puente, se les cae hasta un andén. Entonces, pues, eh, es muy importante que no tomen las unidades a la larga, porque son constantes que pues están bien dadas experimentalmente. ¿Listo? Qué lástima que no estuvieran acá porque de pronto podríamos hacer unos experimentos para medir esa dilatación temporal también de lo que dice la relatividad. Entonces, ¿para qué se da la masa? Porque es que la masa actúa sobre la aceleración, pero la aceleración es la gravedad. O sea que yo estoy diciendo que la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. O sea que esta sería una fuerza gravitacional. ¿Listo? Entonces, para que tomemos en cuenta esto para esta ley de Hooke. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Por mí no, profe. Profe, ¿puedes hacer otro ejemplo para ¿Listo? quedar más claro? Listo, listo. Entonces, otro ejemplo. Entonces voy a borrar esta parte. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En la parte donde aparece 0 centímetros, ¿siempre va a ser 0 ahí? 0 centímetros. Acá, ¿cierto? Sí. Según el sistema de equilibrio, sí. Sí, porque yo voy a tomar un sistema de referencia. En este caso, mi sistema de referencia es la línea verde. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo parara, aquí estuviera en equilibrio. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo elongo, estoy diciendo que lo voy a elongar 10 centímetros o 20 centímetros, 30, 40 centímetros, ¿sí es? Y esa es la elongación. No es la máxima elongación porque la máxima elongación, ¿cuál sería? Sería cuando esto ya se va a romper. Acá en el ejemplo no lo puedo hacer porque pues obviamente todo esto es ideal. ¿Listo? Eh, Ok. volvemos acá. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí, dime. Ay, 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 ay. Respecto a los 10 centímetros, ¿de dónde salieron? Ah, bueno, en este ejemplo nosotros dijimos que los 10 centímetros, estos 10 centímetros, iban a ser lo que yo voy a elongar. O sea, si yo cojo la masita y lo elongo 10 centímetros, ¿listo? De 50 a 40, pues hay 10 centímetros, ¿listo? Y ahí es lo que yo dije que lo iba a elongar. Ah, ok. Mira, Profe, y en los ejercicios que nos vas a dar, ¿tú nos vas a dar esa logación o no? pues en algunos yo Si me les voy a voy entender. a, sí, en algunas partes yo les voy a pedir que calculen la fuerza. En otros, pues que calculen, digamos, el delta de X, o sea, esa elongación. O en algunos les puedo pedir la constante, ¿sí? Dependiendo de lo que vaya saliendo, ¿sí? Pero para la ley de Hooke, de la fuerza, la constante de elasticidad y el delta de X, pues eso ya depende de lo que vaya saliendo durante el problema. Porque digamos, si el problema dice que calcule la fuerza, entonces vamos a hacer un ejemplo de fuerza para calcular la fuerza. Entonces, listo. Entonces, me dice, por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener una masa, por ejemplo, de
250 gramos. ¿Listo? 250 gramos. Y la elongación, o sea, el X, va a ser igual a 20 centímetros. ¿Listo? Y me dice que la constante puede ser, puede ser que la constante valga, no, es que de pronto puede salir algo mal. Entonces me piden que calcule la constante, no la fuerza, sino la constante. ¿Listo? Entonces, yo para esto tengo que decir que esto se va a regir por la ley de Hooke, porque es un sistema masa-resorte. Entonces yo tengo la fuerza es igual a menos K por un delta de X. ¿Sí? Pero yo sé que el delta de X es igual a a la posición de en X final o inicial en este caso, que son 20 centímetros, menos la parte inicial, o sea, el punto de equilibrio. En este caso son 0 centímetros. O sea que yo voy a hacer que delta de X sea igual a 20 centímetros. ¿Listo? De una vez yo los puedo pasar al Sistema Internacional de Medidas. Entonces, 20 centímetros multiplico por un factor tal que centímetros me cancele y me den metros. Entonces, un metro son 100 centímetros. ¿Listo? Entonces, yo cancelo centímetros, centímetros. Tengo 20 por un metro, pues me da 20. Y lo divido entre 100. Entonces, eso me va a dar 0,2 metros. ¿Listo? Entonces, ya cuando tengo el delta de X, entonces delta de X va a ser igual a 0,2 metros. Entonces, como ya tengo el delta de X, tengo el delta de X, tengo la masa, pero pues con la masa yo Profe, puedo, ¿sí? ¿me puede recordar qué significa, qué representa la X acá? ¿La X? ¿Cuál? ¿En dónde? La X que dice igual a 20 centímetros. X, 20 centímetros. Esa es la elongación. Ok. Y la M es la Eh, masa. exacto. Ok. Elongación. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pasamos el delta de X a metros. Tenemos la masa, que son 250 gramos. Pero yo sé que por la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso la aceleración va a ser de la Tierra. ¿Listo? Entonces la fuerza gravitacional va a ser igual a la masa, que va a ser 250 gramos, por, lo vamos a multiplicar por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Voy a borrar esta parte. Hacerlo acá. Listo. Entonces, yo puedo decir que la fuerza es igual, otra vez rescato la ecuación, menos K por delta de X. Pero yo ya tengo la fuerza, que la fuerza la hallo acá. Un momentico. Entonces multiplico esto, 250 gramos por 8, por 9,8. Entonces, hacemos la... 2450. Entonces me da que la fuerza va a ser Profe, ¿por 2000. qué 9,8? 9,8 porque es la aceleración de la Tierra, ¿sí? Porque es que la fuerza está actuando sobre la masa, pero la aceleración es de la Tierra, ¿listo? Entonces, ¿qué me queda? 2450, la fuerza se da en
newtons. ¿Listo? Entonces, de aquí tengo la fuerza, tengo el delta de X, lo único es pasar, despejar K. Entonces, lo primero que hago es fuerza sobre el delta de X, porque eso está multiplicando y pasa al otro lado a dividir, es igual a menos K. De una vez lo puedo multiplicar por menos 1 a ambas partes, y esto me queda menos la fuerza sobre delta de X igual a K. ¿Sí? Reorganizando la ecuación, yo puedo poner esta acá al otro lado y esto al otro lado. Yo puedo poner que K va a ser igual a menos, Profe, espere. ¿sí? Ahí la F, la fuerza está a menos. Sí, todo, o sea, el menos Ah, puede ya estar arriba o entendí. puede estar abajo, cualquiera de los dos, ¿listo? Entonces, tengo que K es igual a F, pero la fuerza ya la hallé, que la fuerza es 2450 newtons sobre el delta de X. El delta de X sería 20 centímetros, que serían 0,2 metros. ¿Listo? Entonces, para hallar K, en este caso, 2450 dividido 0,2 metros, ¿cuánto da? 12.250. 12.250, ojo, newtons, eh, newtons sobre metro. No se les olvide las unidades, ¿listo? Entonces ya hallé la constante, que es lo que me pedían. Y nosotros matemáticamente hacemos esto, encerrándolo con unas líneas para saber que esa es la respuesta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Siempre al dar la respuesta va a quedar newton sobre metros. Pero ojo, la constante. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, vamos a definir eso de una vez. Entonces, nosotros vamos a tener que la fuerza, no le hagamos flechita, que la fuerza, su unidad de medida son los newtons. ¿Listo? La constante K, sus unidades o la unidad es newton sobre metro. Y el delta de X o X va a ser igual a metros. ¿Listo? Si está en centímetros, pues cambiarlo a metros. ¿Listo? Entonces son estas unidades. Estas son sus unidades. ¿Listo? Entonces yo les pido la fuerza. Entonces me la tienen que dar en newtons. Si es la constante K, pues en newton sobre metro. Y si es el desplazamiento, pues es m. ¿Listo? Para que nos guiemos ¿Ese por triángulo eso. significa desplazamiento? ¿El qué? La última, ¿qué significa? Desplazamiento. Desplazamiento, sí. La elongación, ¿sí? Sino que es que Ok. cuando decimos delta de X, sí estamos hablando de un desplazamiento, pero en movimiento circular, ¿listo? Voy a dejar aquí